¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo de El Lado Humano, ahora en las instalaciones de Ego RTV. Quiero agradecer a todos los seguidores, tanto de Ego RTV, a los seguidores de Vox Populi RTV, La Voz del Pueblo. Agradecer a Erika Córdoba por la cortesía de permitirnos usar esta patente del Instituto Internacional de Protección Intelectual, El Lado Humano, también a Daniel Cano de la Red Mundial. Muchas gracias y sobre todo agradecerles a ustedes por su amable audiencia. Me parece que vamos a un aproximado de 15 o 16 capítulos o programas del Lado Humano y hemos tenido pues candidatos a alcaldes, alcaldesas, concejales, hemos tenido también candidatos a prefectos, algunos nos han hecho reír, algunos nos han hecho casi llegar a las lágrimas. Lo importante es que conozcamos nosotros a la persona que está detrás de ese personaje público, que a veces es un empresario, es una artesana de corazón o una formadora incluso de artesanos, una candidata. Pero, ¿quién está detrás de ese personaje público? Hoy conversamos con Beatriz Martínez, candidata a concejal de Machala por Construye Lista 25. Beatriz, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Luis. Muchísimas gracias a Ego RTV y a quienes hacen posible que Beatriz Martínez esté el día de hoy aquí. Muchísimas gracias porque a través de estos medios la ciudadanía en general pues nos conoce cada día más. Muy bien. Le hago una pregunta. ¿Usted sabe cuál es el origen? Y no se preocupe que no es examen, puede sacar 0, puede sacar 10, da lo mismo. Listo. ¿Sí? Porque en realidad es para la audiencia. El origen del apellido Martínez. Bueno, eso yo Sí, no sí, le había dicho sí, que le sí. iba a preguntar, pero de todas maneras es un segmento que estamos comenzando. ¿Sí? Tiene una idea, ¿no? El origen de los Martínez, bueno, no, Del apellido. A del ver, verá. apellido. Sí, es un apellido antroponímico, es decir, que viene de, en este caso, de un nombre. Martínez es de Martín, significa el hijo de Martín. Mire. Es la forma españolizada, Rodríguez de Rodrigo, etcétera, etcétera. González mira. de Gonzalo. ¿Sabía eso? Mira, no, eso no sabía. Ah, No sabía. interesante, ¿no? Antes sí. Bueno, en todo caso, sería por el sonido y por la terminación en EZ, determinación es español, ok, es español, y hay un origen judío también ahí, porque es costumbre de ellos. Es importante saber eso. Sí, te cuento que en España hay mucho el apellido Martínez. Sí, Sí, se por escucha supuesto. muchísimo. Muy bien, o sea, yo hablaba del origen, no aquí en Ecuador, sino el origen yendo a la heráldica, el escudo de armas de la familia. Bueno, ahora sí, ya la puse, no se preocupe. Cuéntenos quién es Beatriz Martínez, cuándo y dónde nace y qué signo es, qué signo zodiacal. Sí, mira, Beatriz Martínez es nacida aquí en Machala, de nacimiento machaleña de corazón. Tengo 41 años de edad, tengo 3 hermosos hijos, una madre que ha sido madre y padre para mí, una madre ejemplar, digo ejemplar porque gracias a ella que ha inculcado y inculca aún mis valores, mis principios. Y bueno, ¿y qué más te cuento? Orgullosamente de ser machaleña. Mire, dice, Martínez es un apellido patronímico español muy difundido en España y América. Deriva del nombre de Martín más EZ, que como otros apellidos patronímicos, yo me equivoqué, dije antroponímico, es patronímico, es diferente. O sea, hay 3 orígenes. Ok, patronímico terminados en EZ significa hijo de. En el mapa se representa el apellido más frecuente en cada una de las provincias de España, dice en el año 2006. Y, a ver, algo interesante, que es bonito que todos deberíamos estudiar, también es la heráldica. Mire, ese es uno de los escudos de la familia Martínez, ¿no? Muy bonito, un escudo de armas. Está el yelmo del caballero, el casco, diríamos así, el yelmo, ¿sí? Ok, entonces hay un origen noble ahí, o sea que sí podríamos decirle doña Beatriz Martínez. Ok, listo. ¿Cuántos hermanitos, cuántos son en su familia?
Nosotros somos tres hermanas mujeres, yo soy ya. la segunda, mi hermana la mayor está en España, yo soy la segunda que radica aquí en Machala y mi hermana la última pues vive en Guayaquil. Muy bien. Y muy destacada. No se cumple eso de que el hijo intermedio a veces como que no se destaca mucho, ¿no? Bueno, a mí dicen que yo soy la criolla bonita de mi casa. Muy bien, muy bien. Ok. ¿Nació, todos son de acá? Sí, sí, todos somos aquí. Bueno, mi madre se separó de mi papá cuando yo creo que tenía 1 año de edad, estaba casi ¿Pero de cumplió dónde un era año. su...? Ok. De aquí, mi mamá es sarumeña. Sarumen, ¿y su Sí, papá? mi papá es de aquí mismo. Pero mi mamá es sarumeña, mi familia por parte de mi abuelita, mi abuelito, todos vienen de Saruma. Ok, o sea, orenses 100%. Así es. Muy bien, ahora sí. ¿Cómo fue Beatriz Martínez en la niñez? ¿Peleaba con las hermanitas, con los vecinitos? ¿Jugaba? ¿Sociable, tímida, cohibida, extrovertida? ¿Cómo era? Bueno, creo que no puedo mentir porque seguramente me están mirando mis hermanas. Bueno, siempre he sido muy alegre, muy sociable. Creo que soy de las hermanas las más espontáneas, creo que demasiado, dicen ellas, ¿no? Muy amiguera, muy buena hija. Siempre he estado muy pegada a mi madre desde pequeñita. Bueno, aparte porque como mi mamá ha sido madre y padre, para nosotras, para mi hermana la mayor y para mí, entonces ese vínculo siempre ha sido ella la representación de mi papá, ¿no? Muy bien. Entonces, muy contenta, muy alegre, siempre me ha gustado colaborar, ayudar, también soy he sido, ya no, un poquito chismosa con mis hermanas. Si ve a mi hermana la mayor va a decir eso, chismosa. Pero bueno, buena hermana, buena hermana. Ok, ¿en algún momento de la vida de Beatriz Martínez deseaste haber tenido un hermano varón? Sí, sí. Más que haber tenido un hermano mayor, creo que muchas veces decía haber estado con mi papá. Ah, Sí, ya entiendo. eso muchas veces me afectó a mí, porque como yo estudiaba en mi escuelita, ¿no? Y en la escuelita siempre decían, traigan al papá para la reunión, ¿qué dice el papá? O los mismos amiguitos decían, mi papá me dio permiso, Entonces yo siempre decía, no, mi mamá, mi mamá. Entonces eso sí como que me afectaba un poquito y siempre quise tener un hermano mayor. Es más, mis primos, yo tengo primos mayores que siempre he sido muy allegada a ellos y los he visto como hermanos mayores. Ah, ya. Ya, muy bien. Listo. Beatriz, ¿a qué escuela asistes? Yo asistí en el jardín, lo hice en el Enrique Morazares. Ya. La escuela estudié en la Eulogio Serrano Hermijos, que queda por el sector donde yo vivo, que es el Brisas del Mar. La escuela queda en San Jacinto. Ok. Y el colegio lo hice en el 9 de octubre. Enrique y Mora Ares es el que está al lado el que del está- MIES. Del MIES, exactamente. Ah, Hice ya, ahí el ya, jardín. Antes se hacía Ah, ya. jardín. ¿Y luego la escuelita cómo se llama? Eulogio Serrano Hermijos, En que el San queda en Jacinto. el San Jacinto. Por ahí yo conozco una escuela 25 de junio, me parece. Al lado queda la siguiente Ok, escuela. ya nos ubicamos, perfecto. Y bueno, ¿qué tal en la escuela? Muy inquieta, ¿no? A mí siempre me mandaba representante porque era un poquito media inquieta, un poquito nomás. Pero bueno, no he sido ni de las mejores alumnas, pero tampoco de las malas alumnas. Siempre no he sido peleona, siempre me llevaba bien con todo el mundo. Siempre he sido buena compañera. De repente mis travesuras, así como todos, pero... Cuando pero Beatriz bueno. Martínez dice que era una niña inquieta, ¿a qué se refiere exactamente? Porque dice que no era peleona, entonces me O sea, queda la inquieta, duda. puede ser muy conversona. Ah, conversó. Conversaba mucho, además yo soy muy conversona, converso mucho de mi vida. Muchas veces me dicen, no tienes que contar todo, pero yo soy muy abierta de lo que digo, entonces, en ese sentido. Ah, ya, entiendo. Y bueno, con el respeto que se merecen todas las féminas, y habrán caballeros que piensen distinto a mí, no sé qué opina acá el abogado, a veces los varones tenemos que tener, no somos tan conversones, y a veces la mujer quiere contar algo, pero con mucho lujo de detalle, y a uno le toca, bueno, ya, me toca escuchar, con paciencia. Esta actitud se ve también cuando, por ejemplo, va a un almacén. Para una mujer es como estar en el paraíso y quiere ver de todo. Y el hombre es un poquito más pragmático. Bueno, ya más o menos tiene idea de lo que va a comprar, y listo.
No, Sí. no, yo soy de las personas que, por ejemplo, recorro y digo, esa blusa me gusta. Luego recorro así, lo voy viendo y cuando lo necesito digo, yo vi esta blusa en algún sitio y voy, pero sí, soy una de las personas que se tarda mucho en comprar, sí. Sí, Me pero gusta mucho verificar, me gusta que me quede bien, independientemente del precio, te cuento. Si me queda bien, yo me la claro, o sea, yo decía en términos generales, no sé si el abogado está de acuerdo conmigo, las mujeres se demoran más en el almacén que el hombre, ¿no? En términos generales. No vamos a decir que siempre es así, ¿no? Habrá hombres también que se demoran y habrá mujeres Sí, que, es que yo creo que que van flash. las mujeres somos más cuidadosas, somos más vanidosas, nos miramos que nos quede bien el color, que nos quede bien con el cabello, que nos quede bien la blusa. Entonces, pero en cambio el caballero, pues la camisa, el pantalón y ya está. Somos más simples en ese sentido, sí. Ya, pero eso es parte de la naturaleza. Perfecto. En la escuelita era mixta, ¿no? Sí, no, era solo de mujeres. Solo Sí, mujeres. ahora es mixta, te cuento, pero en su momento era solo de niñas. Ya. Pero no peleaba con las compañeritas. No, yo iba siempre a la clase con mi hermana. Mi hermana es con 3 años mayor que yo, entonces siempre nos íbamos. Lo que pasa es que muchas veces peleábamos mucho porque como casi éramos de la misma edad, ¿no? Claro, claro. Entonces mi hermana pues era la típica mayor, yo era la más pequeña, la que llevaba el chisme a la casa, la que mi mamá le pegaba a mi hermana la mayor por yo chismosa. Y bueno, mi hermana siempre decía, ella parece que no hace nada, pero anda a la escuela a ver lo que hace, le decía a mi mamá. Sí, pero no me peleaba. Tengo muy buenas amigas hasta el día de hoy que de vez en cuando encuentro a mis amigas de la escuela y nos saludamos y tenemos una bonita amistad. Ya. No. Además, en la escuelita, mi mamá cuenta mucho, ¿no? Que dice que se ríe porque mi mamá dice que yo siempre alzaba la mano cuando decían un arroz con pollo, ¿quién cocina? Yo, ¡mi mamá! ¿Quién trae esto? Mi mamá. Y dice que siempre la metía en relajos. Le gustaba bastante participar. A mí me gustaba que mi Participó mamá participara. como madrina, no sé, a ver. Sí, me gustaban mucho las comparsas, los bailes. Participé en 2 ocasiones como madrina de deporte. Me gustaba mucho participar en todos esos eventos. Me gustaba hacer teatro. ¿También teatro? Sí, tanto así que a veces ya mi mamá ya decía, ya no más. Si sacas buenas notas, participa, si no, no. Ya, muy bien. Muy bien. Ok, bueno, me quedaba pensando por lo del teatro, porque también me ha gustado el teatro. Y entonces en la escuelita nada de bueno, es que no había compañeritos, pero en esa edad, algún vecinito que le llamaba la atención, algún amiguito especial. Porque, a ver, partamos de que a esa edad uno es bastante inocentón, ¿no? Hasta puede decir, es mi novio, es mi novia, pero como dijo alguien, a veces ni la manito se han dado, ¿no? Claro, bueno, yo creo que ahí uno está chiquito, ¿no? En la escuela, como tú dices, era solo de niñas, pero bueno, luego estaba el vecinito y estaba la ilusión, que uno en verdad yo ni me acuerdo en esa edad, en la escuela tenía 12 años, uno como que pasaba un chico y decías, uy, mira qué bonito, ¿no? Pero bueno, hasta ahí en la escuelita, ¿no? Hasta ahí yo creo que eso lo tenemos todos los niños que le impacta, ¿no? Claro, claro. Muy bien, ¿a qué colegio fue? Al 9 de octubre. Al 9 de octubre. Sí, estuve en el 9 de octubre y en el Clever. Ya, ¿hasta qué curso en el 9? Tercero, O sea, el básico. el básico, sí. ¿El Clever en nocturno? No, el vespertino, ahí sí era era mixto. Yo estaba. Sí, allá, el Clever, allá por cerca de Buenos Aires, ¿no? Sí, por ahí. Ok, ahora sí, en el básico se pone nerviosa cuando ella habla del colegio. ¿Qué tal estudiante en el colegio? ¿Sabes qué? No, yo siempre me considero una estudiante jamás de las abanderadas, pero tampoco jamás, por ejemplo, el supletorio no me he quedado. Ya te digo, siempre me mandaban a ver representante, más era por conversar, por la indisciplina. No, bueno, no diría indisciplina, ¿no? Sino que bueno, a ver, yo como maestro por estar, a veces uno... inquieta. Exacto. Uno como maestro a veces ve que están conversando y en realidad no es una falta de disciplina, pero yo he sido maestro, uno a veces lo toma así, o sea, como tal vez la preocupación de que no va a entender la clase, por ahí. Puede ser, sí. Bueno, te cuento una anécdota que siempre me acuerdo y es más, mi mamá cada que se encuentra con alguien la cuenta. Dice mi mamá, yo estaba en tercer curso, ¿no?
En ese entonces no había llegado profesores, estaba el inspector de pabellón. Entonces salieron todos los alumnos, todos mis paralelos, salió otro paralelo al pasillo del 9 de octubre. Tú sabes cómo son las aulas del 9 de octubre, salieron al pasillo y de repente empezaron a entrar el inspector. Entonces entramos todos, ¿no? Entramos todos, estábamos afuera. Pero justo yo esperé que entren todos para luego entrar yo, y en el momento que entro yo, pues se cae la puerta. Se cayó la puerta. ¿En qué curso era esto? En tercero. Ok. Entonces, claro, ¿y a quién vieron? Pues fue a mí, ¿no? Entonces, ese día mismo en la noche había entrega de libretas. Entonces, mi mamá pues fue a recoger las libretas, una reunión de padres de familia, hicieron una reunión general. Yo en la casa, ojalá no toquen ese tema de que se cayó la puerta, ¿no? Entonces, resulta que dice que el inspector decía, ¿cómo van a creer que no le den educación a los chicos en su casa? Porque ha pasado esto, porque tiraron la puerta. Entonces mi mamá, después de 100 padres de familia que estaban en esa reunión, levanta la mano y dice, señor inspector, perdón, no es justo que por unos paguen todos. Por favor, a mí me gustaría que se diga los apellidos de los alumnos que han tenido ese incumplimiento, porque no se puede acusar a todo el mundo. Entonces, me cuentan mis compañeros, los papás, ¿no? Entonces, ya dice, dígame el apellido de su hija. Dice, Martínez Hurtado. Señora, su hija es una de las primeras. Bueno, mamá, ni te cuento cómo llegó a la casa. Yo tuve que llamar a mi tía, porque como antes se utilizaba mucho el teléfono convencional y mis amigos me llamaron, ¿no? Llamé a mi tía para que me salvara, llamé a todo. Pero en verdad yo no tuve la culpa. Hasta el día de hoy le digo, mamá, yo no tuve la culpa, pero no me creyó. Entonces, cosas así, ¿ya? Que Esa claro, como yo era muy buena. conversona, como yo me reía mucho, pues a la nada que pasaba algo, Beatriz. Sí, y así, pues algunas anécdotas más. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal los chicos ya en primero, segundo, tercer curso? Sí, habían ahí chicos bonitos. Ya. Bueno, ya llegó alguna ilusión, un primer romance, Sí. idilio, digámoslo así, porque amor no, bueno, uno No, yo cree creo que es amor a sí. esa edad, pero bueno, no es amor. tuve un enamorado, bueno, que luego quedé embarazada y me casé, y bueno, y de ahí nació mi hijo muy jovencita, y creo que se truncó, ¿cómo se podría decir? Mi adolescencia muy joven. Yo quedé embarazada a los 15 años, tuve a mi hijo a los 16, entonces imagínate, no tuve mucho como para ver muchos novios en ese entonces, ¿no? Claro. Entonces fue mi novio de, ¿cómo se podría decir? De niñez, luego tuve a mi hijo, entonces bueno, fue esa experiencia, ¿no? Pero sí, fue difícil. Ok, pero con todo siguió estudiando. Sí, dejé de estudiar, luego ya continué estudiando, dejé de estudiar un año y luego ya me gradué, pero luego tuve que ya dejar de seguir estudiando porque ya tenía un hijo y era estudiar o mantenerlo, trabajar. Ok. Entonces se complicaba, mamá muy ¿Cuántos hijos joven. tiene? Ahorita tengo 3. 3 hijos. 3, sí. Ok. Listo. Pasó esto. ¿Qué especialidad cuando ya para el Informática. bachillerato? Informática. Ok. Y luego dejas de estudiar. Sí, ¿Por luego qué? dejé de estudiar, ¿por qué? Porque ya la situación sí se complicó, ¿no? Ya yo, mamá muy joven, aparte no funcionó con el papá de mi hijo, entonces es Él también era muy normal, joven, ¿no? es normal, claro, era joven, éramos súper que inmaduros, entonces no puedo decir que fue un error, pero sí una inmadurez, y bueno, entonces ya cada quien cogió caminos distintos, y bueno, yo tenía que ver qué hacía con mi hijo, pues, ¿no? Claro. Entonces era difícil continuar a estudiar, tenía 16 años, tenía que hacer algo, La no conseguía ruptura, trabajo. ¿fue dura la ruptura? Sí, O sea, el sentimiento, no vamos a entrar en detalles, o sea, una vez que hay la separación, ahí, ¿cómo se sentía Beatriz Martínez? sabes que fue dura porque, vuelvo a repetir, es una relación que fue... Hola, el audio se cortó. A ver, cambiemos el micrófono. Hola, así. Verás que no, en este caso, al simple hecho de ser inmadura, pues se comete errores, ¿no? Era un chico universitario que estaba en toda su juventud,
era normal, yo joven, embarazada, entonces era difícil. Así que después de ver, de pensar qué se hace, qué hago, en ese tiempo la gente estaba viajando para España, la gente viajaba mucho para España, entonces yo decía, si yo sigo aquí no voy a hacer nada, yo quiero ir a trabajar y buscar un futuro mejor para mi hijo. Entonces la opción era ir a hablar con mi mamá y que me pudiera ayudar para que se quedara con mi hijo y yo poder viajar a España a buscar un futuro, porque en realidad yo aquí no lo encontraba, no me daban trabajo, era difícil. Entonces, te hablo más o menos del 2000. Entonces, imagínate, se me hacía complicado y yo dije, no, me voy a hablar con mi mamá y le voy a decir que quiero irme a España. Entonces fui y le digo, mami, me quiero ir a España. Y mi mamá, pues, ¿qué vas a hacer en España? No sé, voy a trabajar. Yo escuchaba que la gente se iba y la gente trabajaba. No, en realidad no sabía la realidad de cómo era, pero yo escuchaba mucho que la gente viajaba y yo lo que quería era que mi hijo tuviera un futuro mejor. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos ni un televisor, no teníamos ni qué comer y a veces me tocaba ir, te digo de verdad, coincidir en casas de amigas a la hora de la comida para que me pudiera brindar un plato de comida. Entonces, a veces le cerraban la cortina a mi hijo para que no vea televisión. Entonces, yo pasaba mucho eso y me daba muchísima pena. Y yo decía, no, yo tengo que ir a hacer algo. Así que me senté, conversé con mi mamá y le dije, mira, mami, yo me quiero ir a España. ¿Y qué vas a hacer en España? Porque no, ¿y qué vas a hacer? Nadie había viajado de mi familia. Pero yo tenía amigos que se habían ido, entonces yo mantenía en contacto con ellos. Entonces mi mamá, no, me dijo, no te voy a apoyar, no te voy a ayudar, no vas a hacer nada en España. Entonces me acuerdo que yo me llené de orgullo y le dije, bueno, si tú no me vas a ayudar, yo voy a ver la manera de cómo hago para irme. Creo que se asustó. Al otro día me llamó y me dijo, a ver, ¿qué quieres hacer? Entonces le dije, me quiero ir a España, pero yo necesito dejar a mi hijo con alguien. Yo quiero ir a trabajar, quiero ir a trabajar, quiero ir a hacer una casa para mi hijo, quiero ir a buscar un futuro mejor, pero yo voy a regresar. Yo no quiero quedarme. Fueron tiempos duros. Sí, sí, muy duros. Te lo juro que todavía no veía la realidad. Yo decía España como que irme a Cuenca, no sabía. Yo decía así, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a acuerdos, mi mamá dijo, sí, yo me quedo con tu hijo, yo me quedo con mi nieto, ve tú, oye, las cosas, yo siempre digo, cuando se tiene que dar, las cosas se dan. Un amigo me mandó una oferta de trabajo, me fui con papeles, me fui visada, en ese entonces nadie se iba visado, con un trabajo fijo. Y bueno, y cuando llegó el día de que me iba, creo que fue el día que viví la realidad. El día que me tocó dejar a mi hijo. Y ese día, yo creo que ahí recién pensé, uy, ¿qué estoy haciendo? Claro, la dimensión del paso que estabas tomando. Si tú me preguntas, y hasta el día de hoy me acuerdo, o sea, con qué ropa se quedó mi hijo el día que me fui. Llegamos al aeropuerto, fue muy duro, fue difícil porque creo que ni mi mamá sabía el daño que le podía haber causado dejar ir una hija, tenía 18 años. Ir a una hija tan jovencita. Yo ahorita veo una niña de 16, de 18 y digo, uy, qué pequeñita. Imagínate, esa edad me tocó a mí viajar y me fui. Me daba ganas de decir, no, ya no me quiero ir. Pero ya había inversión, ya había dicho que me iba, mi mamá estaba destrozada, y yo me asustaba, decía, hoy va a pasar algo, porque todo el mundo lloraba. Así que llegó el día, ¿no? Y me fui y creo que ahí recién puse los pies sobre la tierra y vi lo difícil que ahí podía cuando el corazón se hace chiquito, uno siente como un nudo en la garganta. Bueno, yo en un momento viajé y no es verdad, cuando uno está a veces hasta contento preparando el viaje. Cuando ya te vas a subir al avión y ves a tu familia y ves esos rostros, y te das cuenta que ya no los vas a ver un tiempo, ahí recién uno como que aterriza, ¿no? ¿Sabes qué? Me fui al baño, me acuerdo en el aeropuerto, me puse a llorar, ya no me quería ir. Y mi hermana me dice, no hagas eso, ya tomaste una decisión, ponte fuerte. Claro. Mi mamá está afuera, dice que yo... Entonces ya me cogí, me lavé la cara y dije, no, este es el momento y me voy a ir. Así que cogí, me fui, fue difícil, fue duro, porque aparte que dejaba a mi familia, dejaba lo más sagrado que yo tenía, que era mi hijo, ¿no?
Pero, ¿sabes que yo hoy en día doy gracias a Dios? Porque a mí España me enseñó muchísimo. Fue mi segunda escuela, me dediqué a trabajar, llevé a mi hijo a los 2 años que de estar ahí, volví al Ecuador, lo llevé, gané esa autoestima que no la tenía. La gente me veía y decía, uy, Beatriz, te vas bien, ¿cierto? Conocí muchísima gente buena. Y cuando yo escuchaba historias de que España es esto, España es este otro, entonces yo siempre llegaba con un mensaje distinto. No, a mí por lo menos España fue mi segunda escuela, a mí la España me enseñó a ser responsable, a mí España me enseñó a trabajar, a mí España me enseñó a valorar mi familia, a valorar a mi hijo. Y no fue fácil, trabajé como en 3 empresas, una duré creo que como 4 meses, era una empresa que solamente yo trabajaba de mujer, era una empresa de alimentos donde trabajaba bastantes varones y solamente yo era la mujer, porque de aquí me llevaron pues… de alimentos. Exactamente. Ya. Tanto así que yo no me acostumbraba y me ponía a llorar y la gente me ayudaba, ¿no? Entonces, luego trabajé en una cafetería, aprendí cosas buenas, conocí muchísima gente y luego trabajé… ¿La música de Ecuador? Claro, la comida, la música, la familia, todo extrañaba. A todo eso, Beatriz todo. Martínez, en su juventud, su adolescencia, su juventud, su primera juventud, porque considero que todavía está joven, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Eras bailarina? ¿No eras bailarina? Sí, me gusta mucho bailar. Sí. Sí, yo creo que ese es mi hobby. ¿Y allá extrañabas eso, la música? Sí, claro, bastante, pero luego como tú ya vas acostumbrándote ahí, ¿no? Luego empecé a trabajar en una empresa, en un Burger King, tanto así que yo soñaba ponerme una franquicia de Burger King en Ecuador, te cuento. Yo estaba averiguando, ¿no? Hasta que me hicieron aterrizar, porque digo, ¿cuánto valdrá ponerse una franquicia de Burger King en Ecuador? Porque mi sueño siempre era volver y hacer algo aquí en mi Machala, y emprender y poner un negocio, ¿no? Siempre fue ese mi enfoque. Entonces me decían, no, poner una franquicia te vale como 200,000, 300,000. Yo ya me iban haciendo aterrizar, ¿no? Pero empecé a trabajar haciendo hamburguesas. Era la gorrilla, se llaman ahí, que hacía hamburguesas lo más rápido posible. Y luego pues terminé de subgerente. 9 años en esa empresa, imagínate. ¿En Burger King? En Burger King. Ah, muy bien. Dice, muy dura la realidad, dice que viviste, amiga, pero todo eso te hizo fuerte y luchadora, dice María Elizabeth Guare. No alcanzo a ver todo el apellido. Sí. Y dice, por eso es una mujer de lucha, Beatriz Martínez, la concejal, sí se puede. Vicky Figueroa también envía por ahí corazoncitos. Félix Flores dice, Beatriz Martínez, concejal. Alex Díaz, alcalde, todito 25. Lili Yesenia Chabla dice, saludos mi concejala, bendiciones. Bueno, a todo eso, en retrospectiva, mirando atrás todo lo que viviste, lo que tuviste que en su momento, los sacrificios que hiciste, la tristeza, y viendo ahora lo que has alcanzado, ¿harías algo distinto si volvieras a vivir? No sé, ¿cómo lo ves? ¿O ves como que, bueno, valió la pena después de todo? Sí, no, yo te digo, si yo tuviera que repetir 2 veces lo mismo, lo volvería a repetir, porque el resultado sería este. Y yo estoy muy agradecida con la vida, estoy muy agradecida con mi madre, que gracias a esos valores, mira, yo pude ponerlos en práctica ahí en España, ¿no? Gracias a sus enseñanzas, a sus ejemplos, a su lucha, a ser ella trabajadora, creo que de eso sale Beatriz Martínez, ¿no? De ver esa mujer que ha sido madre, padre para nosotros, y ver esa mujer que siempre ha querido lo mejor para nosotros, a pesar de todas las necesidades, porque yo vengo de un hogar muy humilde, y siempre yo digo que uno puede conseguirlo a base de sacrificio, de esfuerzo. Por eso hoy en día yo motivo y digo que sí se puede hacer algo, que solamente es decisión de nosotros, que nos levantemos y hagamos algo. Entonces, si yo tuviera que retroceder el tiempo, Luis, volvería a pasar cada una de mis lágrimas, volvería a pasar cada una de mis alegrías para llegar en ese momento.
Felicidades, dice mi ya concejala de Machala. Dios te bendiga, amiga mía, dice Sandra Valareso. Muy bien. Ok, entonces, bueno, viajaste. Después de ¿cuántos años regresas a Ecuador? Sí, 11 años. 11 años. Sí, 11 años. Pasé Pero 11 solo años dos en estuviste España. sin tu niño. Sí, solo 2. Mi Ya hijo los lo otros llevé. 9 ya estuvieron Sí, ya diferentes. sí. Tanto así que yo quedé, como quien dice, decía yo, no me vuelvo a casar en la vida. Y mi hijo, mira, para yo tener mis otras 2 niñas, pues pasaron 16 años. 16 años y O no. sea, 5 años después de haber ¿Sabes regresado. qué? Llevé a mi hijo y quería darle todo lo que no le había podido dar. Creo que recuperé esos 2 años que los había perdido. Y bueno, yo siempre dije, si mi hijo no se quiere venir, no se enseña, me vuelvo con él. Me vuelvo a Ecuador con él. Pero gracias a Dios se enseñó en España, tanto así que siempre me recriminó, ¿por qué nos volvimos, mami? Se enseñó él también en España mucho. Y compartí, ¿no? Y compartí con él. Y yo te digo, yo me siento muy orgullosa y por eso yo creo que es importantísimo de poder motivar a mujeres, ¿no? Porque a veces puedes encontrarte con mujeres que piensen que no van a salir adelante, con mujeres que piensen que el mundo se termina porque tienes un hijo joven, o porque te dejó tu esposo, te dejó tu marido, o porque no tienes oportunidades. Mentira. Sí las hay, y por eso nosotros sí queremos que haya esas oportunidades dentro del municipio para esta mujer, para poder empoderar a la mujer. ¿Qué crees que fue lo que ayudó a que Beatriz Martínez consiga su objetivo, habiendo pasado por todo esto? Los golpes de la vida. Ok, pero si tú te autoevaluaras, ¿qué es lo que tú pusiste para que todo esto te sirva para bien y conseguir tu objetivo? ¿Cuál fue mi motivación? Sí, o sea, a ver, ¿crees tú que la determinación fue el factor que logró que alcances tus metas? ¿O por el cual lograste tus metas? Determinación, es decir, yo voy para esto. Sí, clarísimo. Porque hay gente que va sin un norte también, entonces no se logra nada. No, hay que tener metas. Mira, yo antes de viajar yo dije, yo quiero trabajar y hacer una casa para mi hijo. Y le dije, mami, yo voy a hacer que tú te sientas orgullosa de tu hija. Y siempre estuve mi mamá y mi hijo presente. Y mira, yo cuando ya hice mi casa y digo, ya me voy. Ya, o sea, solita, cuando ya yo logré hacer el sueño de mi hijo, que era hacer la casa, porque mi hijo fue mi motor, mi inspiración para poder trabajar, para poder día a día que él tenga un techo donde dormir. Entonces yo dije, ya le hice, ya me voy. Yo tenía trabajo fijo, tanto así que me rogaron, mi jefe, no te vayas, Beatriz, ¿por qué te vas? Aquí estás bien, en España estás bien, tienes futuro. No, ya cumplí, ya tengo mi meta y ahora sí me voy. Y así fue, extrañaba mucho a mi familia, yo soy muy apegada a mi mamá, la extrañaba muchísimo, mi hermana se iba a casar, yo sentía que mi mamá se iba a quedar sola, mi hermana se casaba y se iba a vivir a Guayaquil, entonces yo digo, ¿y mamá con quién se queda? Claro. Entonces dije, no, me doy media vuelta, conversé con mi hijo y dije, mira, nos vamos al Ecuador. Y así empezó, ya vine aquí al Ecuador, me vi realizada con mi casa, que esa fue la meta que tú dices, que siempre en la vida hay que tener metas, hay que enfocarnos, porque si no tenemos metas no sabemos de llegar. Hay muchas personas que llegaron a España, muchas amistades, mucha gente, sin meta alguna. Entonces, cuando vinieron los momentos malos, recién dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Claro. Así es. Dice que el que no sabe a dónde quiere ir, ya llegó. No, así es. Y bueno, regresas a los 11 años a Ecuador ya para establecerte y 5 años después regresa, ese corazoncito se vuelve a enamorar. Así te entendí a los 16 Sí. años. Bueno, no ha de haber sido a los 16 que te volviste a enamorar, un poquito antes para que a los 16 te vuelvas a comprometer. Claro, no. Mi hijo tenía 16 años. Ya. O sea, yo salí con el papá de mi hijo creo que cuando tenía 14 años. Ya. 14, 13, a los 15 quedé embarazada. A los 16. A los 16 de a luz.
me fui a España. En España sí tuve un enamorado por ahí que se quería casar conmigo, que no sé qué, pero yo estaba tan curada ya de todo que yo dije no. Además yo tenía mi objetivo claro, que era regresar al Ecuador. Entonces cuando regreso al Ecuador, pues tenía mi casa ya, pero mi mamá dice, hija, no, que te vas a ir a vivir a tu casa, vente a vivir con nosotros mejor. No, a tu casa no, que vas a estar tú solita y con tu hijo. Entonces yo digo, bueno, me regreso a vivir con mi mamá, ¿no? A la casa. Pero claro, ya no era de 18 años, ya tenía 30 años, 31 años, pues no, ya no era la... Y mi mamá me quería cuidar como que si tenía 18 años. Entonces eso a mí no entendía, yo digo, pero ¿cómo? Si yo me fui de chiquita a España y me cuidé yo solita, ¿por qué ahora que regreso me querían cuidar? Claro, ya te sentías la vida, más independiente. Exactamente, ya la vida era otra, yo ya era una mujer independiente que me sabía cuidar, pero mi mamá, ella dice que los hijos nunca crecen. Creo que todas las madres dicen Sí. eso. Entonces era como que me quería presionar mucho. Entonces digo, no, decido pues irme a vivir a mi casa con mi hijo. De todas maneras, estás en la misma ciudad, ¿no? Se pueden ver seguido. Así es, sí, vivimos cerquita. Y bueno, pues si decido, pues ahí consigo un enamorado, pues me caso así rapidísimo. Fue una locura, pero me caso así rapidísimo. Y bueno, y ahí vienen las nenas, ¿no? Ah, ya. Así ¿Y es. qué te enamoraron? Los músculos. El intelecto. No sé, no, si quieres contar un poquito de eso. Sí, claro. Las nenas, por ejemplo, me casé, vino mi Danita, que tiene ahora 10 años. ¿Cómo se llama? Dana. Ah, ya. Dana, Dijiste, sí. vino mi Danita. Mi Danita, digo. Dana, Yo te Dana digo chiquita, que como había pasado tantos años que ya tenía mi hijo 16 años, entonces venir una niña al hogar, a la casa, pues era como una alegría, ¿no? Claro. Ya era una niña como una alegría, entonces digo, llegó mi Danita y luego al año, pues mi Nati, rapidito. Ya. Porque son un añito de diferencia, ¿no? Me casé, pero la verdad que me fue mal en el matrimonio, así que pues me separé y bueno, y aquí estamos. Gracias a Dios, Dios puso en mi camino a una buena persona, a un papá para mis niñas y estoy felizmente casada. Muy bien. Bien. Ah, ya entendí. Yo, la verdad, a veces uno es muy curioso, creo, en este programa, pero de eso se trata. En todo caso, si tú tuvieras que enviarle un mensaje, que ya lo hiciste, pero enfoquémonos un poquito en los jóvenes. Conversábamos tras cámaras contigo, también con Roque, que como que están más frágiles los jóvenes ahora, como que de pronto el sistema, pienso yo, otros pensarán distinto, los sobreprotege. Y a mí me da miedo que lleguen a ser adultos y a la final no den pie con bola. ¿Qué sugerencia, mensaje o consejo le darías a los adolescentes? Bueno, yo creo que nosotros como papá tenemos que escuchar mucho a nuestros hijos. Entonces, si no escuchamos, jamás vamos a saber lo que ellos realmente quieren. A veces nos equivocamos y pintamos un futuro para ellos. Y yo hablo como mamá, ¿no? A veces yo digo, con mi hijo, por ejemplo, yo decía, no, mi hijo va a crecer, va a ser un ingeniero, va a trabajar en tal sitio, pero en realidad nunca nos acercamos y le preguntamos, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Entonces yo creo que a veces no es bueno hablar mucho, sino más bien escuchar qué es lo que el joven quiere hacer, qué es lo que nuestros hijos quieren hacer, para según ellos guiarlos y apoyarlos y poder estar al lado de ellos siempre. Muy bien, cuéntanos sobre tu emprendimiento ya como artesana, cuándo formas el centro de formación Beatriz Martínez, esa parte, por favor. Sí, mira, a base, bueno, ya llegué al Ecuador, ¿no? Entonces ahí te pones a hacer, ¿ahora qué haces? Mi mamá tiene una mueblería que, bueno, me puse a ayudarla a trabajar en la mueblería para ver si eso era lo que realmente a mí me gustaba y poderme enfocar en lo que es la venta de muebles. Entonces, pero a mí desde pequeñita siempre me ha gustado el mundo de la estética, el mundo de la belleza, el mundo del asesoramiento de imagen. Entonces, y bueno, yo me puse a estudiar lo que es estilista profesional, me puse a estudiar cosmetología
Y mientras estuve estudiando, descubrí que ese era el talento que yo tenía, que me gustaba enseñar, que me apasionaba poder compartir los conocimientos en eso. Porque en España eso es muy bien pagado. Y en España, pues yo en mis ratos libres, pues hacía lo que era la peluquería y esas cosas, ¿no? Entonces descubrí que eso era lo que me gustaba. Mi profesora, que en ese entonces veía que dejaba abandonadas a las alumnas y yo como estudiante me ponía a enseñarles. Terminé, me gradué y yo dije, mira, esto es lo que a mí me gusta, compartir mis conocimientos. Y así empecé a compartir mis conocimientos dentro de la provincia del Oro totalmente gratis. Muy bien. Porque yo sabía que de esa manera pues podía aprender más, ¿no? Y recuerdo que un amigo me dijo, mira, a lo mejor puede ser que no estés ganando dinero, pero estás ganando experiencia. ¿Y qué quieres hacer? Yo le digo, mira, yo me quisiera poner un centro de capacitación. Me dice, pues esa es la manera. Y en realidad pues fue así. Cuando yo descubrí que brindando las capacitaciones tenía buena acogida, sentía que tenía ese carisma, esa paciencia, ese apego con las estudiantes, decidí poner un centro de capacitación. Tenía muy buenas amistades y me dijeron, ¿por qué no lo haces academia? Entonces digo, sí, ¿verdad? Y empecé el proceso de regularizarme, de hacerlo academia. Y así poco a poco inicié con un cuartito, te digo, pequeñito, capacitando, pidiendo sillas en una casa comunal. Las alumnas ni sabían que yo las sillas las pedía, pero tenía las sillas para dar clases y gracias a Dios, pues gracias a la confianza de las estudiantes, gracias a la confianza de las personas, fui creciendo poco a poco y hasta que se hizo legalmente constituida mi academia, que hoy en día tú la conoces, que es el Centro de Formación Artesanal. Y a base, mira, ya tenemos 9 años y a base de los 9 años hemos venido vinculados con la comunidad. Entonces yo vi el sacrificio que hacía cada uno y empecé a hacer casas abiertas, ir a los barrios a cortar cabello, ir a los barrios con mis estudiantes a que se perfeccionen cada día más, manicure, pedicure. De ahí nace la idea de hacer las ferias artesanales. Entonces digo, ¿por qué no llevo artesanos, emprendedores también a las casas abiertas que yo organizo? Claro. Entonces así fue, porque poco a poco fui conociendo más gente, me fui involucrando más con los artesanos, ayudándoles a que se les haga un poco más fácil la manera de tener espacios, tanto así que luego salía candidata para las elecciones de la Junta Provincial, en las cuales ganamos, pertenezco a la Junta Provincial, soy vocal. ¿Y cuál fue la propuesta de nosotros de trabajo? Es buscar esos espacios, tocar puertas. La Junta Provincial de Defensa del Artesano. De la Defensa del Artesano, okay. Ajá. Tocar puertas para que los artesanos ya sean visibilizados, que los artesanos tengan sus propios derechos, que tengan sus espacios para poder generar ingresos. Y bueno, de ahí continué con las ferias, hasta el día de hoy sigo apoyando, respaldando a todos los artesanos, a los emprendedores, a que puedan vender, que puedan exhibir sus productos, que puedan hacerse conocer. Y gracias a ello, pues he conocido un montón de gente buena, gente que cada día suma, que te motiva, que también es inspiración para uno no detenerse. Cuando tú quieres ya tirar la toalla, sabes que no lo puedes hacer porque hay personas que confían en ti y te levantas y otra vez dices, mira, bien, vamos, tienes que motivar que sí se puede. Claro, así es. Muy bien. Ya tenemos 3/4 de hora, 45 minutos. ¿Algún otro detalle, alguna cuestión, tal vez alguna anécdota que hemos pasado por alto en la niñez, en la adolescencia, en la juventud? Algo tal vez que ha faltado. Antes de hacerte la siguiente pregunta. Antes que me acuerde. Bueno, ahora sí, las últimas preguntas. ¿Cómo comienzas a caminar en la política? ¿Sí? Ya nos has dicho que quieres ser concejal para poder ayudar a empoderar a las mujeres, a los emprendedores. Nos parece perfecto. Pero ¿cómo así te animas? Porque entiendo también que hubieron varias propuestas de distintas tiendas, de distintos cargos, ¿no? Sí, te cuento, fue una decisión difícil, cuando me pidieron para ser concejal
con el abogado Alex Díaz, que él me pidió, ¿no?, para que lo acompañe en este proyecto de trabajo para Machala. Lo conversamos con mi esposo, con mis hijos. Poco complicado porque yo siempre he sido un poco aparte de la política, porque siempre he dicho que igual nos toca trabajar, ¿no? Además, la política estaba muy mal vista, mi familia también no ha estado muy envuelta en la política, entonces no estuvieron de acuerdo, mi mamá no estuvo de acuerdo, mis hermanas no estaban de acuerdo, el único que estaba de acuerdo era mi esposo. Entonces, lo conversamos, dialogamos y bueno, llegamos a la conclusión que este es el momento, ¿no? Las cosas pasan por algo. Siempre digo que el tiempo de Dios es perfecto, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y ¿por qué no seguir gestionando y por qué no seguir ayudando dentro del poder público? Si ya lo estoy haciendo fuera, si ya lo vengo haciendo hace 9 años atrás, ¿por qué no ahora que se me brinda este momento, que gracias a la oportunidad que Alex Díaz me da para estar dentro del municipio, no decir sí? Entonces, cuando analizamos todos estos temas, analicé y dije, sí, bueno, voy a aceptar, voy a comprometerme. Entonces le digo, sí, mira, mi compromiso, mi responsabilidad será contigo hasta el final y sobre todo yo soy muy leal con las personas, muy agradecidas. Y dije, bueno, vamos para adelante. Y desde ahí, como dices tú, vinieron muchas propuestas de otros candidatos que me invitaron a participar con ellos, pero la verdad, yo dije, aquí estoy al lado de Alex Díaz hasta el final y esa es mi palabra y eso es lo que cuenta. A veces no cuenta mucho un papel firmado, pero la palabra de uno cuenta, vale mucho. Así es, totalmente de acuerdo. Listo. Amigas y amigos, este ha sido El Lado Humano con Beatriz Martínez, candidata a concejal de Machala por Construye Lista 25. Su mensaje para la audiencia en la parte final, Beatriz. Sí, bueno, muchísimas gracias, Luis. Decirles a todos mis amigos que el día de hoy nos están mirando y nos están escuchando, que no se den por vencidos, porque sí se puede conseguir. Si puedes lograr hacer tus sueños, fíjate una meta. Cuando uno tiene una meta clara en la vida, lo va a conseguir. Y no hace falta tener todo el dinero del mundo para poderlo hacer. Lo que hace falta es creer en ti, en sentirte segura de lo que tú eres, de que tú vales mucho. Y en el momento que tú empiezas a empoderarte, vas a poder conseguir cualquiera de los sueños que tú desees. Así que levántate, que hoy es el día para que tú puedas construir tus sueños. Si Beatriz Martínez lo pudo, imagínate, hoy estamos de candidatos a concejales, sé que mañana pasado tú también lo vas a poder conseguir. Muchísimas gracias a ti y bueno, aquí estamos. Bueno, muchas gracias amigas y amigos, gracias Beatriz por haber aceptado esta invitación, gracias a ustedes por su audiencia, a la producción de Ego RTV, al abogado Erwin Guerrero también principal de este medio y gracias a quienes nos han seguido también a través de Vox Populi RTV, La Voz del Pueblo. Será hasta el día viernes en un nuevo capítulo de El Lado Humano y mañana El Informador desde las 7:15 de la mañana. Hasta mañana, buenas noches. Gracias.